Paola, hablemos de los precios de la gasolina. Llegó Paola con su tablero, esto me emociona. Sí, Juan Pablo, pues no sé si a usted, bueno, a usted lo emociona, pero seguramente a nuestras televidentes, a las personas que nos están viendo y a los colombianos en general no les emociona mucho que el precio de la gasolina vaya a subir. Esto definitivamente pues tiene unas cosas buenas, como por ejemplo acabar con ese déficit tan alto que tiene el Fondo de Estabilización de Precios, que ya les vamos a explicar cómo funciona y qué significa, pero también tiene cosas malas o algunas preocupaciones que llegan desde varios sectores de la oposición, como por ejemplo el tema de incrementar o disparar más la inflación, que ya de por sí está bastante alta en Colombia. Sin embargo, pues es importante tener un contexto de qué es lo que sucede con la gasolina y por qué es que ahora el gobierno nacional, el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, pues, nos está anunciando que va a subir. Eso, pero esto está full colorido. Sí, señor. Bonito, Juan Pablo, mire, Paola. vamos a contarles entonces el contexto de los precios de la gasolina en Colombia, cómo se establecen, cómo es esa cadena, qué lo compone, cuál es la fórmula, para que usted entienda todo bien clarito y tenga el contexto, y después cuando usted esté en su casa, en la reunión, en la sala con su familia, pues no vaya a decir disparates y no, es que nos quieren subir, no sé qué, no. Usted va a saber hablar porque va a tener aquí el contexto. ¿Cómo llega la gasolina a los consumidores colombianos? Es muy fácil, es un proceso de 4 pasos que inicia cuando se produce la gasolina en las refinerías. Esto es el proceso de producción. Luego se transporta por poliductos, que es el transporte por tubería. Después se almacena y del almacenamiento llega a las diferentes estaciones de gasolina dependiendo del territorio nacional. Aquí ya entre este y este paso hay transporte terrestre también en algunos casos cuando estamos hablando pues de territorios bastante alejados. Eso es básicamente como los 4 procesos o los 4 puntos por donde pasa la gasolina después de producirse en las refinerías. Ahí está la refinería de Cartagena, también la refinería de Barranca Bermeja. Esas son las que hay en Colombia. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva para saber cómo se compone o cómo se calcula mejor el precio del galón de gasolina en el país. Cada uno de esos pasos que les mostré en la gráfica anterior tienen unos componentes que pesan lo siguiente en la fórmula para calcular el precio de los combustibles. El ingreso al productor, que es lo que se le paga a la refinería, que fue el primer paso que les mostré, pesa un 57% en la fórmula. Los impuestos que tiene la gasolina pesan un 23%. Las actividades de las estaciones de servicio pesan un 9%, es decir, lo que se le paga a las estaciones de servicio por funcionar y por ser quienes pues suministran la gasolina a los vehículos, ya sea camiones o vehículos particulares. El almacenamiento pesa un 6%, el transporte por poliductos, que es lo que yo le mencionaba, las tuberías, un 5%, y el transporte por carretera, en esos casos en donde hay que hacer transporte por carretera, pesa 1%. No significa que este sea el orden de los procesos, sino más bien el orden de porcentaje, ¿sí? Entre lo que más pesa a lo que menos pesa. Aquí estamos viendo entonces que, digamos, lo que más pesa es lo que se le paga a la refinería que produce el galón de gasolina o pues la gasolina en Colombia, y seguido de los impuestos que también son bastante altos. Pero ¿quién establece cuánto se le paga al productor, cuánto se paga por estos otros componentes y cuánto se paga por impuestos? Pues es muy fácil. El Ministerio de Minas y Energía es el que establece justamente cuánto se le va a pagar al ingreso al productor, es decir, lo que les decíamos que pesa en la fórmula un 57% lo que le pagamos al refinador, eso lo establece el Ministerio de Minas. ¿Y eso es estándar, Paola? No, eso varía dependiendo los precios internacionales del petróleo y también la TRM, es decir, el precio del dólar. Entonces el Ministerio de Minas y Energía va variando la definición de lo que se le paga al productor por el tema de cómo se comportan a nivel internacional los precios del petróleo. Los otros componentes que le mencioné, como almacenamiento
o las estaciones de servicio, el funcionamiento, el transporte por tubería o el transporte por carretera, que en total suman, dan un 20%, esos componentes los establece la CREC. Estos otros componentes que establece la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sí los establecen una sola vez al año y es dependiendo de la meta de inflación que proyecte el Banco de la República. Finalmente, el componente de impuestos, pues obviamente lo establece el Ministerio de Hacienda y puede variar dependiendo de reformas tributarias y lo que decida el Congreso, pero pues en este momento los impuestos no han cambiado porque no se ha aprobado ninguna reforma tributaria. Hasta ahí, Paola, usted nos está dando las pistas de cómo se define el precio, pero me imagino que entonces usted ya va a entrar en el momento clave y es el subsidio que hoy hay y que entonces empezarán a desmontar. Sí, pero antes de mostrarle el subsidio les vamos a mostrar cuáles son los precios que hay en este momento. Los precios actuales del galón de la gasolina corriente. Del galón de la gasolina corriente, sí señor. Aquí no les estamos hablando ni de ACPM ni de otro tipo de combustibles, estamos hablando de galón de gasolina corriente, que es la que va a subir. En este momento, y esto es lo que ha definido el Ministerio de Minas y Energía, en el último aumento que hizo a partir de julio de 2022, el precio más alto lo pagan en Villavicencio, el galón está en 9.623 pesos, esto es un precio de referencia o un precio promedio. El galón más bajo se paga en Cúcuta, 7.576 pesos. En Bogotá estamos pagando 9.523 pesos por galón de gasolina. 100 pesos. 100 pesos menos, sí, Andrea. Y entonces el promedio, que es con el que se calcula, digamos, el alza y demás, en las 13 ciudades principales de Colombia en este momento está en 9.180 pesos. Este es el precio de referencia en las 13 ciudades. ¿Y por qué se calcula un promedio de 13 ciudades principales? Porque hay diferencia, todos los mercados son diferentes según el municipio en donde se venda la gasolina. Hay unas partes de Colombia en donde, por ejemplo, hay libertad de precios en algunos de esos componentes que yo ya les mostré, el almacenamiento, la distribución o la función de las estaciones de servicio, tienen libertad de precios, o sea, ellos pueden cobrar lo que quieran, pero el promedio en las 13 ciudades capitales más importantes de Colombia es 9.180 pesos. Perfecto. Con ese promedio vamos a ver entonces cuánto sube el galón de gasolina. Pero ahí es donde ya toca decir, Paola, que el promedio es subsidiado. Esos 9.100 pesos que usted nos pone ahí van con un subsidio y es un subsidio gordo. Sí, señor. Pues... ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que ya está muy gordo. Eso es lo que ya, sí, exactamente, que es lo que dice el gobierno, pero no solamente el gobierno, todos los expertos dicen que es que eso ya no puede seguir así. Pues mire, Juan Pablo, entonces antes de contarle por qué va a subir, le voy a contar cuánto va a subir. El precio de referencia que decíamos es 9.180 en las 13 ciudades principales, que es al precio de hoy, 21 de septiembre de 2022. Va a subir 200 pesos en octubre, con lo que quedaría en 9.380, 200 pesos en noviembre para quedar en 9.580 pesos y en diciembre otros 200 para un total de 9.780 pesos. Esto en el precio de referencia, que promedio. De 200 en 200 uno podría decir todavía no es tan grave. No se va a notar tanto el golpe. Es más, sí, yo sé, todavía no es tan grave. No. Ahora, uno podría hacer cálculos, porque es que esto es el galón, ¿no? Entonces, ¿con cuánto se tanquea una moto? ¿Con cuánto se tanquea? ¿Cuántos serían esos 200? 200, sí. Pero, bueno, ya que usted habla de motos, ahorita vamos a hablar con ellos porque están muy preocupados por este tema. Pero mire, Juan Pablo, si usted mira el precio de referencia, Andrea y Mauricio también, si usted mira el precio de referencia al final del año, en diciembre, pues va a quedar en 9.780 y entonces usted diría, bueno, pues todavía no está superando los 10.000, cuando habíamos hablado que incluso el galón iba a llegar a los 18.000 pesos. Sí. No sé si me pueden ayudar a devolverme a la anterior gráfica donde estábamos hablando de los precios más altos. Por ejemplo, en Villavicencio, si usted le suma 600 pesos, en Villavicencio sí va a subir más de los 10.000, 10.123 pesos. O por ejemplo, Bogotá también. Bogotá casi. 10.123 y en Bogotá también. 10.000, claro, 10.000 casi cerrados. En 10.100 quedaría entonces en Bogotá. Claro. Hay otras ciudades
Mejor dicho, la Que luego le mayoría... caen a Paola, que Paola dijo que 9.000, no, que es por ciudades, ¿no? En la Sí, 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 eso hay que mayoría tenerlo en de las cuenta. ciudades superaría los 10.000 pesos, pero en otras como Bucaramanga, Cúcuta, pues que están por debajo de los 7.000, de los 8.000 pesos, pues obviamente estos 600 no superarían los 10.000, pero de todas formas sí es un aumento que podría afectar el bolsillo de algunos de los que están en la ciudad donde es más caro los combustibles. Ahora sí, entonces volvamos, sigamos con nuestra siguiente gráfica para hablar de las razones por las cuales sube la gasolina. Hay un fondo de estabilización de precios de los combustibles, también conocido como el FEP, que se creó ya hace varios años y que básicamente tiene la función de controlar el impacto de los cambios en los precios del petróleo a nivel internacional. ¿Cómo se hace ese control? Veamos en la siguiente gráfica entonces. Cuando el precio del barril del petróleo a nivel internacional sube, lo que hace el FEC es casi que funcionar como un colador y entonces para que a usted se le transmita o se le traslade, a usted como consumidor no se le traslade esos altos precios del barril del petróleo, el gobierno pone el faltante, subsidia el valor de la gasolina. Para que el golpe no sea tan duro. No, el golpe no es duro porque el gobierno no hace aumentos. No se, el Exacto, Ministerio de para que no Finanzas llegue se tan siente. golpe internacional, ni siquiera el gobierno golpe, ayuda. Andrea. Es que ni Exactamente. siquiera Ni siquiera hay gobierno golpe porque amortigua. todo lo asume el FEP, es el que amortigua, es el que controla, todo lo asume. ¿Y cómo lo asume? Pues con el señor Estado, el señor Ministerio de Hacienda poniendo lo que falta para así pues compensar esas alzas que están teniendo tan altas los precios del petróleo a nivel internacional. Este año, por la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del barril del petróleo llegó a tocar hasta los $130 por barril y por eso, veamos el siguiente gráfico, se está causando un déficit o se causó un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. ¿Qué significa el déficit? Pues que el gobierno, al estar inyectando lo que falta para que a usted como consumidor no se le traslade ese aumento en el precio del petróleo, inyectó 38 billones de pesos que hoy ese fondo no los tiene y es la plata que hay que conseguir. En este momento o a final de año, el Fondo de Estabilización de Precios va a terminar con un déficit de 38 billones de pesos y esa es la plata que el gobierno tiene que conseguir. ¿Cómo la va a conseguir? Pues subiéndole de a 200 pesitos cada mes el precio de la gasolina a los colombianos, de la gasolina corriente pero a los además, colombianos. Paola, aquí es muy importante decir y acogerse a lo que han dicho los expertos de todos los talantes. Sí, Y es que eso es cierto, esto se convertía en un barril sin fondo. Claro, Porque, pues es porque que el precio sencillamente sigue es subiendo. algo que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y eso ¿Y de es dónde más saca pues, entonces Andrea, eso para es como si usted cubrirlo? coge una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito y luego cuando se endeuda de esta, entonces coge otra y otra y, Y así otra. sucesivamente Eso va hasta que creciendo ya y la eso bola es de infinito. nieve es insostenible y es lo que dice el presidente Petro, Sí. Claro. que no daba más y que por eso se tienen que tomar medidas pues duras, van a ser duras, pero que lo tienen que hacer. Mire, aquí le tiene una pregunta a Andrew Puerta que me gusta, Paola. No sé si usted tenga la respuesta antes de que continúe con su exposición. ¿Cuánto valdría hoy un galón de gasolina si no se tuviera ese fondo de estabilización? No, Está pues buena. sería un precio muchísimo más alto. ¿Como 18.000? Porque pues tendríamos que hacer el cálculo exacto para no especular, Ajá. pero lo que sí es cierto es que el precio del petróleo a nivel internacional ha subido hasta los $130 por barril y si usted veía en la segunda diapositiva que le mostré, 57% pesa el valor que se le paga al productor y que se define teniendo en cuenta los precios internacionales. Ese precio, como pesa tanto en la fórmula, no habría quien lo subsidie y se trasladaría directamente al consumidor, entonces estaríamos hablando de un precio del barril exageradamente alto en este momento si no existiera ese fondo. El fondo, digamos que es bueno para el consumidor porque no se le ha trasladado, pero es malo para las finanzas de la nación porque, como ustedes decían, es un barril sin fondo Sí, en el que el gobierno sigue y sigue y sigue inyectando plata y ya se quedó entonces
sin la forma de poder pagar. Y por mire eso el usted, déficit, ahí es 38 billones de pesos. Y entonces dice William Vamos a la Andrés última. Uchima, pero si el petróleo lo producimos, claro, lo producimos, pero lo producimos y eso se vende a un precio. Entonces, no tiene nada que ver, porque finalmente el producirlo acá no significa que cueste menos en el mercado internacional. No, lo que pasa es que hay un tema, y ese también ha sido bastante criticado, y es que el gobierno o Colombia produce el petróleo, pero lo saca y luego vuelve y lo entra, y entonces ahí ya tiene el valor de referencia. Incluso por eso era que el hoy alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, decía que no se cobrara o que no se comprara mejor ese petróleo con el precio internacional, sino que se pusiera un tope de $40 por barril. Eso era lo que él explicaba en ese es crear momento. un espejismo casi. Eso es una fórmula un poco O ponerle un difícil. techo a ese subsidio, es lo que decía también Velasco. Y se hablaba, Paola, de 16.000, 18.000, obviamente eso se tiene que calcular bien, pero se hablaba de este promedio, por ejemplo, Gustavo Bolívar lo mencionaba porque hacía la comparación con otros países que no tienen ese subsidio y que pagarían en promedio eso. Pero claro, tocaría mirar bien la cifra. Bueno, Paola, llegó el momento. Hay tres mensajes que hemos esperado. claros para decir, para terminar. Y es que solamente subirá 200 pesos, Juan Pablo, el galón de la gasolina corriente. Bueno, y la super o extra. La extra no tiene subsidio. La que sí tiene subsidio, y es la mayor cantidad del subsidio, es el ACPM. El ACPM tiene un 60%, el subsidio del ACPM pesa un 60% en el Fondo de Estabilización de Precios, pero el gobierno no va a tocar el ACPM precisamente para evitar impactarle a la inflación, porque pues el ACPM es el que usan los transportadores de carga, los que transportan los alimentos. Entonces, por ahora no. Ahí la duda es, Juan Pablo, si de a 200 en 200 se va a poder pues saldar ese déficit, ese hueco que tiene hoy el Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina, porque es un alza muy mínima. El gobierno anterior, en el marco fiscal de mediano plazo, había establecido un aumento de 400 pesos por galón mensual, y este gobierno lo tuvo que bajar de pronto para mitigar un poco los efectos, porque pues hay sectores que se van a afectar, las personas que tienen carro, las personas que tienen moto, con quienes ya vamos a hablar, los taxistas, por ejemplo, también son de los gremios afectados, pero por ahora lo que sí es cierto es que no sube el ACPM para no golpear la inflación. Entonces, rápidamente, cosas buenas, que se empieza a bajar ese déficit, se empieza a pagar lo que se debe de esa deuda tan grande, 38 billones de pesos, y esperamos que sea rápidamente que se logre saldar. Y cosas malas, pues que va a afectar a algunos sectores estas alzas de 200 pesos. Como sus invitados. Los moteros, sí señor, que ya están con nosotros, no sé si ya están con nosotros, el señor Julián o Miguel, no sé cuál de los dos, líder de los motociclistas en Colombia, que preparan una movilización en donde están convocando a 10 millones de motociclistas en el país para presionar, o más bien pedir que se tome, que no se vayan a tomar medidas que los sigan afectando a ellos como sector. Miguel Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W, y bueno, cuéntenos qué es lo que van a hacer ustedes, los moteros. Bueno, buenas tardes para ustedes y bueno, gracias por abrir este espacio. Bueno, nosotros somos varios líderes donde estamos convocando una gran movilización nacional. Se ha pensado el 26, pero no queremos que nos coloquen con un tema de bandera política, porque no lo somos. Estamos peleando por nuestros derechos, totalmente independientes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tenemos varias problemáticas. Nos preocupa muchísimo la alza de la gasolina. Ahorita va a ser gradual de 200 en 200 hasta final de año. Pero nos preocupa lo que dijo el ministro, que a principios de año va a haber un incremento bastante grande. Tengamos en cuenta que de 100 motos, el 80% son trabajadoras. Y muchos compraron sus motos debido a esta pandemia, que perdieron su trabajo y trabajan con aplicación, que es un trabajo informal, que no está evaluado, que se va a ver afectado. Y lo otro es que el 20% recreativa, ¿sí? Esos se volvieron el vehículo del pueblo, y mucha gente hoy en día tiene una moto. Si ustedes pueden analizar, en cada casa casi hay una moto.
Y esto nos podría perjudicar no solo a mí, sino a muchísimos motociclistas a nivel nacional. El incremento de la gasolina es una de las cosas que nos preocupa. También nos preocupa el tema del SOAT. Vemos un tema restringido ahorita con el tema del SOAT. Vemos unas empresas de seguros que son muy ricas y que lo que vemos es que están haciendo presión al gobierno para poder subir el SOAT y colocarlo un precio muy para los motociclistas. Pero yo les voy a decir, se dice altos grados de accidentalidad, pero esos altos grados de accidentalidad no se evalúa por qué fue el accidente, si fue por culpa de un hueco, por una mala pintura, por una mala maniobra, porque también sabemos que a veces nos portamos mal, pero siempre hay un significado del tema y nada más porque ven una moto involucrada la están vinculando como si estuviera responsable del accidente de tránsito. Pero hay que evaluar cuántas personas no han utilizado su SOAT en mucho tiempo. Yo puedo decirles que yo soy una de las personas que pago SOAT por mis motocicletas y nunca los he utilizado. Entonces, ¿qué tan cierto es este tema? El tema de plataformas nos preocupa muchísimo. El tema de plataformas es una realidad que mueve un país, porque no solo mueve Bogotá, sino mueve a nivel nacional. El tema de las persecuciones que tenemos por parte de las autoridades de policía de tránsito, que se desvió de su norte porque se dedicó fue a hacer comparendos, no a agilizar la ciudad en la movilidad. Y vemos que se dedicaron a llenar las arcas de terceros y no a educar o a prevenir esos trancones en las diferentes ciudades. Y el tema del proyecto de ley que viene en contra de los motociclistas y que nunca se ha pensado en que haya una gran mesa donde nosotros tengamos voz y voto y que podamos opinar para lo que viene, porque esto ya se volvió una realidad. Hay 10 millones de motocicletas a nivel nacional y se volvió una realidad que en el 2003 nada más habían 32.000 motos en Bogotá, que era el lugar donde habían supuestamente más motos de las diferentes ciudades. Habían 32.000 motos en el 2003, ahorita hay casi 525.000 motos en la ciudad de Bogotá, y sin contar las que tenemos de los alrededores, que por una cuestión de vivienda se fueron a vivir a los alrededores y están viniendo a laborar a la ciudad y también están llenando la ciudad de estar acá. Miguel, venga, tratemos de hacer como una proyección. ¿Por qué? Porque veo que pues aquí hay muchas personas que en el YouTube Live, que en el chat están diciendo es que son solo 200 pesos, lloran por cualquier cosa. ¿Cuántos galones le caben a una moto? ¿Con cuántos galones se tanquea una moto? Promedio entre 25 y 35 mil pesos, 2,5 galones a 3 galones y medio. Digamos que 3 galones, o sea, son 600 pesos por tanqueada. Y más o menos a lo largo de un mes, ¿cuántas veces tanquean una moto? Un domiciliario tanqueado una vez al día. Una vez al día, o sea, son 600 por 30, pensando pues que este domiciliario nunca descanse, que tiende a pasar. 1.800. 1.800 o 18.000. 18.000. Para la ganancia de un domiciliario, 18.000 pesos al mes, ¿es mucho? ¿Es poquito? Esto sería el incremento, ¿no? Sí, claro, el 18.000 es incremento, el incremento. 18.000 pesos más a lo que ya está a lo que ya está gastando diariamente en tanquear su motocicleta. ¿Cuál es la realidad ahí, Miguel? Miguel. No, perdimos a Miguel, pero ya se volvió. Miguel, entonces le estaba preguntando, ahí hacíamos el cálculo rápido. Entonces, 600 diarios por 30 días, 18.000 pesos al mes. ¿Es mucho o es poquito para lo que normalmente gana un domiciliario? 18.000 pesos extra al gasto normal del tanquear la moto. Que nosotros no nos preocupa los primeros 3 meses, nos preocupa después de enero. Sí, y yo se los voy a decir por qué. Porque esto es un tema de equidad con todos los actores viales que hay en Colombia. Estamos hablando que se le está dando beneficio al Está inestable la comunicación con don Miguel ¿Será que Forero. van una moto? No están dando en la moto, pero nos está hablando a nombre de los motociclistas. Ahora, lo que sí dicen algunas personas, y uno lo entiende, es pues, que es lo justo, ¿no? Si a todos les sube, pues que les suba incluso a los motociclistas. Pero lo que hay que ver en la otra orilla es que los motociclistas
en muchas ocasiones tienen es la moto como su herramienta de trabajo, ¿no? Claro, Sí. entonces que ya esos 200 no se convertirá como, ay, bueno, 200 yo lo puedo manejar, sino cuando ya usted depende de eso para, no sé, hacer domicilios, traslados, en estas aplicaciones, pues sume de 200 en 200 y Pues más da otros 18.000, es la cuenta que estábamos haciendo. Exactamente, entonces por eso es el impacto. Pero mire que para eso el Ministerio de Transporte ha dicho que les pueden hacer alguna modificación en el tema del SOAT. Ellos básicamente, Juan Pablo, lo que están pidiendo es una reunión urgente con el ministro de Transporte, porque así como ya se ha reunido con los camioneros o se va a reunir con los camioneros, también con los taxistas, pues que agende también con este sector que además es uno de los más importantes porque es que hay muchísimos motociclistas en Colombia. Pero además, yo no sé si ya está Miguel otra vez, pero además nosotros hicimos, Paola, el cálculo de un mes, ¿no? Porque partimos de 3 galones por tanqueada, mes. por ende 600 18.000 por mes. 18.000 al mes. Entonces, sería también de aquí a 18 por diciembre 3. son 54.000 pesos. 54.000. Que ya Claro. empieza a pesar, o sea, Ahí sí. 54.000 pesos, perdóneme. Pero es El 18 regalo de por Navidad. mes, es 18.000 por Por mes. eso. Por eso. Por eso. Por eso. Pero ¿Y a pues, diciembre? Pero claro, por aquí eso, a pero es diciembre que- se sube 54.000, pero, Correcto. Que eso pero, ya en las Claro, finanzas. pues a todos nos va a subir eso también, Bueno, ¿no? A es cierto. todos. Volvemos con Miguel. Entonces, ¿es mucho, es poquito? 18.000 en el primer mes, 54.000 en diciembre y usted nos dice, No, pero mire, la preocupación 54.000 es es el la año suma, entrante. no es que le vaya a subir 54.000, sino Sí. es la suma. Sí, exacto. Es un Miren, estimado, es además. que a nosotros no nos preocupa los 3 primeros meses, nos preocupa es en enero. Y lo ha dicho muy claro el ministro, tiene que acabarse ese subsidio, ¿sí? Y el subsidio el que nos preocupa es el tema es que muchos de la gente que trabaja con su moto no están en una empresa totalmente vinculada, son informales, ¿sí? Es como si fuera un carro particular, ellos sí se van a ver afectados, ¿sí? A eso nos preocupa. Nosotros no estamos peleando. Nosotros no queremos pelear, creemos que podemos hacer un tema de conversación con este gobierno y estamos pidiendo es una gran mesa nacional, ¿sí? Donde podamos explicar cuáles son nuestras preocupaciones, así como lo hicieron los taxistas, así como lo hicieron los camioneros. Mire, los sectores más importantes son camioneros y taxistas, pero acá hay que evaluar que los motociclistas también estamos moviendo masas. Y eso es lo que queremos que el gobierno nacional entienda. Nuestra intención no es llegar a alborotar todo este tema, es que por primera vez seamos escuchados y que podemos llegar a acuerdos hablando con este gobierno y que seamos escuchados también nuestras razones. Miren, la moto se volvió una solución a la movilidad, se volvió un vehículo de transporte importante en las diferentes ciudades y se va a ver muy damnificado. Imagínese usted tanqueando una moto por el doble. Si la tanqueaba con 35.000, 25.000, imagínese tanqueándoselas con 50.000 pesos. A veces no tienen ni para el SOAT, ni para una revisión tecnomecánica, porque imagínense, compraron la motocicleta fue para moverse porque están cansados de un mal sistema de transporte. Hagamos cuenta cuánto vale pagar una cuota de una motocicleta. Con lo que usted se gasta en transporte público, paga la cuota de una camioneta, de una motocicleta, y así usted tiene un bien propio y se puede dar un poco de libertad. Ahora va a tener muchísimas limitaciones, pero acá se basa en un tema de que el 80% del parque automotor que hay en Colombia está trabajando con sus motos y se van a ver muy perjudicados después de enero. Los 3 primeros meses no nos preocupa tanto, pero el ministro lo dijo, vienen alzas muy, muy considerables y más cuando ellos tienen que tanquear constantemente. De todas formas, Miguel, hay quienes dicen pues que a las motos esa es la que menos se les afecta cuando se toman todo este tipo de medidas. Por ejemplo, las motos pues tienen el beneficio de los peajes o les van a también a mirar el tema del SOAT para rebajárselo, aún sabiendo que las motos son las que más accidentes provocan en el país. Yo te voy a corregir eso. Te voy a corregir que tenemos beneficios, tenemos el SOAT más caro del país. Pues es que ustedes son los que más generan accidentes. Pesos, nosotros pagamos. Sí, pero como tú sabes que generan, ¿por qué se generan los accidentes? Por mal estado de las vías, por influencias de parte y parte, ¿sí? Por una pintura que no es antideslizante que hay en el país. Nosotros somos los que nos accidentamos más, pero ¿por qué nos accidentamos más? El Estado no debería garantizarnos buenas vías como se las garantiza a los vehículos. Un vehículo tiene un chasis, nosotros no. Y el tema que se está argumentando del tema del SOAT, se lo va a decir muy bien, es un tema que hay unas políticas del SOAT tan evasivas que cualquiera puede hacerle un gol al SOAT. Cualquiera.
¿sí? Y eso lo tienen que empezar a corregir, son las esas de seguro, ¿cómo van a pagar eso? Por ejemplo, en la costa atlántica no venden SOAT, ¿por qué? Porque la gente argumentaba que como no tenían EPS o eso, cogían un SOAT y lo pasaban para que atendieran a la gente porque no tenían seguridad social, ¿sí? Hay unas falencias muy grandes en el SOAT. ¿Por qué? Porque el crecimiento fue tan grande de motocicletas y es echarle la culpa a las motos para seguirle subiendo. Miren, en el tema de accidentalidad se lo puedo decir. Hemos luchado nosotros, los mismos motociclistas, capacitándonos, trabajando de la mano con la policía, buscando soluciones. Pero la mayoría de los accidentes, mire, si usted se va conmigo una noche a mirar cuántos accidentes hay en motocicleta, le puede decir por el mal estado de la malla vial. El 80%. Y el 20% son por imprudencias, que porque nuestro motociclista se le dio más de la cuenta, o porque se le atravesó el peatón, o porque lo cerró un vehículo. Pero esa es la realidad. La gente se está accidentando por un mal estado de la vía. Si se accidentan los vehículos, imagínese un vehículo desviando un hueco, se tira para el otro lado y el de la moto tan. Y lo que pasa es que en el informe de accidentes no están. Mire, se lo va a colocar de este punto. En ninguna entidad de tránsito colocan en el informe de accidentes que fue por culpa de un hueco. ¿Y sabe por qué no lo colocan? Porque los demandan. Porque los demandan. Esa es la realidad que hay hoy en día con el tema accidental. Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces. Bueno, Miguel, ¿ya definieron la fecha de la manifestación? No la vamos a hacer el 26, estamos hoy en reuniones por la noche con algunos líderes porque vamos a empezar a viajar por toda Colombia. Creemos que va a ser 2 días la otra semana, el día hábil, pero les comunicaremos con tiempo. La verdad estamos organizando las ciudades más importantes y de ahí para allá esperamos que, vuelvo y repito, nuestra intención no es molestar a la ciudadanía, estamos buscando que por primera vez haya una mesa como la hay con los camioneros y los taxistas, donde tengamos acuerdos y que nos escuchen por primera vez. Entonces, eso es lo que buscamos. Última pregunta relacionada con esa fecha. ¿Por qué no el 26? Porque sale mucha marcha política. Entonces no queremos que nos mezclen con este tema. Ajá. Entonces no estamos ni para allá ni para acá, nosotros peleamos por nuestras propias banderas, que es el tema del motociclismo. No queremos que nos timen. Interesante, ¿no? Sí, interesante, claro, que ellos digan, miren, nosotros salimos a marchar, pero a nosotros que no nos Esto no tiene pongan... tintes. Sí, que no nos ponga una bandera política. Lo nuestro es nuestro trabajo, nuestra forma de movilizarnos, en fin. Gracias, Miguel, muy buena tarde. Gracias a ustedes por escucharme y perdón porque la comunicación está un poco más Fresco, Tranquilo. no se preocupe que eso pasa en todas partes, porque en Colombia todavía no estamos bien cubiertos por la telefonía móvil ni por la señal y digital de internet. Y Juan Pablo, mira una cosa rápida que a Señora. propósito de la marcha del lunes, esta mañana uno de los organizadores les dijo a ustedes en la W que los taxistas también se iban a sumar por este tema, el de la gasolina. Yo consulté con todos los gremios de los taxis y por ahora ninguno va a marchar el 26 porque ellos ya tienen reunión con el presidente Gustavo Petro. El 29 de septiembre será el encuentro, o por lo menos con el ministro de Transporte en caso de que el presidente no los pueda recibir, pero ellos no se van a sumar a estas movilizaciones. Nos vamos con don Mauricio. Señor, ¿Qué hago con